Gracias. Bueno, vamos a orar. ¿Sale, hermanitas? Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por concedernos un día más de vida, Señor, y podernos reunir para seguir aprendiendo tu palabra, Padre. Porque tú quieres que aprendamos en conocimiento, Señor, que no seamos mujeres que nos dejemos llevar por doctrina, Señor, y porque quieres que reflejemos a tu Hijo Jesús en buenas obras, Padre. Por favor, habla a nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos, Padre, aparta toda mentira, toda distracción. Ayúdanos a concentrarnos y que nuestro corazón se deje moldear por tu palabra, papito. Haz tú la obra en nosotras, Señor, y cumple el propósito por el cual que nos creaste, mi Dios. Atrae a mis demás hermanitas, Señor, con bien para que se puedan conectar y pueda ser de tanta bendición esta palabra que tú nos regalas día con día, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, hermanitas, vamos a iniciar Tito capítulo 3 versículos 8 y 9. Al final, si nos da tiempo, les voy a hacer unas preguntas porque ustedes deben ser unas maestras. Fíjense que tuvimos una reunión, aquí está Anita, Laurita y Fabi, que no me van a dejar mentir porque nos están reuniendo a los maestros. El pastor César nos está dando una clase para que sepamos cómo compartirles de manera expositiva, ¿verdad, chicas? Nos hicieron examen el día que tuvimos, así estábamos todas, ¡ay! Así de, o sea, nos van a traer así cortitas, estudiando la palabra. Pero el pastor lo que quiere es que seamos mujeres preparadas. No, a veces estudiar de esta manera, versículo por versículo, así exegéticamente, a veces pareciera aburrido, pero es la manera en que se debe de estudiar la palabra y ahora que estuvimos con el pastor, pues nos los confirmó, nos exhortó a hacerlo de manera correcta, porque si no podemos ser engañadas, ¿no, hermanitas? Entonces, así como nosotras les dejamos tarea, también el pastor nos deja tarea a todos, nos hace examen. Entonces, al final les voy a hacer unas preguntitas, de algunas cosas que vimos hoy. Para comenzar, acuérdense que Tito 1 estuvo enfocado en cuáles eran los requisitos de los pastores, ¿verdad? De los obispos. Por eso Pablo le decía a Tito, por esta causa te dejé en Creta, ¿se acuerdan? Para que corrigiese lo deficiente, porque había iglesias que estaban haciendo lo incorrecto. El segundo capítulo es cómo debemos de vivir con nuestros hermanos en Cristo en la iglesia, cómo debían de ser los ancianos, las mujeres, ¿se acuerdan que deben de ser mujeres no calumniadoras, maestras del bien, que enseñen a amar a sus esposos, a sus hijos, a los jóvenes a ser prudentes, etcétera? Eso fue todo lo en la carta 2, perdón, en el capítulo 2. Y este capítulo 3 está más enfocado en cómo debemos comportarnos con el mundo incrédulo. O sea, con tus vecinas, con mis vecinas, con nuestros jefes, con las personas de afuera. Este capítulo está enfocado en eso. Por eso Laurita nos compartió cuando decía, Pablo le decía a Tito, o sea, recuérdales que se sujeten a sus gobernantes y autoridades, ¿no? Esto es algo que nos llama la atención porque el Señor sabe que nos cuesta trabajo sujetarnos a nuestros jefes, así, a diferentes tipos de personas que son autoridades. Por supuesto, a nuestro esposo luego nos cuesta trabajo sujetarnos. Pero ahorita quiero enfocarme un poquito en los pastores, hermanas. Ha sucedido muchas cuestiones y se han dado cuenta. Hay personitas que luego abandonan la iglesia sin ni siquiera pedir un consejo a sus pastores. O sea, nos ha tocado que se van y no los toman en cuenta. Y eso es muy triste, ¿no? Pero bueno, ahorita estos dos versículos, ahorita estoy como dando una explicación así, abarca un poco en general lo que vamos a ver, pero ahorita vamos a ver que Dios nos ha creado para buenas obras, va a estar más enfocado y van a ver qué lindo. Cuando el Señor empecé a estudiar, yo dije, ¡ay, qué hermoso enseña el Señor su palabra! Y bueno, vamos a leer Tito 3 versículos 8 y 9. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Recuerden que las voy a estar trayendo por varios pasajes y les voy a estar diciendo, tú vete a tal, etcétera, chicas. Entonces, así bien listas con la palabra.
Y bueno, cuando Pablo le dice a Tito, palabra fiel es esta, hermana, se está refiriendo que la palabra de Dios no miente, que esa carta que le escribió era verdad. Por eso le está diciendo, palabra fiel es esta. Y luego le dice, en estas cosas quiero que insistas. ¿En qué? En que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que sean amables, ¿verdad? Que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres, que es lo que dice el versículo 1, 2, etcétera. O sea, cómo debían vivir con el mundo incrédulo. Por eso le dice, en estas cosas quiero que insistas. Y cuando le dice con firmeza, hermana, significa que que Tito debía de ser insistente, no debía ser temeroso. Ay, no, no le voy a decir, este, no debía vacilar, ¿no? Debía de ser muy insistente y eso Pablo por eso se lo está diciendo. Quiero que insistas con firmeza, pero pongan atención a lo que dice la siguiente frase, para que los que creen en Dios. Aquí estás refiriéndose a cristianos genuinos, o sea, los que creen en Dios. O sea, significa que hay personas, hermanitas, que no, aunque estamos aquí, desgraciadamente hay unas que no creen verdaderamente en la palabra. Creen a medias, si será, no sé, no, no, yo no creo eso, no voy a no me voy a sujetar, no conoce a a mi jefe, ¿no? No me voy a sujetar, pero aquí por eso le dice que los cristianos genuinos, o sea, los que creen en la palabra de Dios como verdadera, son los que lo van a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta o tú cómo te vas a dar cuenta que eres una cristiana genuina, que obedeces la palabra y que te vas a sujetar? Y ahí es donde les decía, uno de ellos pues son a nuestros pastores, ¿no? Dice en Mateo 7, 16, 20, el Señor Jesús está hablando que por sus frutos los conoceréis. Dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos, se los estoy parafraseando, ¿no? Y dice, el árbol bueno no puede dar malos, ni el árbol malo puede dar buenos. O sea, tú no puedes decir, yo soy una buena cristiana y hacer obras malas. ¿Sí me entiendes? O sea, no puedes decir, yo soy buena cristiana y en realidad hacer obras malas. Por eso dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Ujú. Y fíjense, hermanas, nosotras muchas veces tenemos el error de decir, yo amo a Dios y soy muy buena. ¿Y qué crees que me vino del Señor a hacer esto? No, así yo oí audiblemente que el Señor me hablaba. Hermanas, la única manera en que el Señor habla es aquí, en su palabra, ¿verdad? Si tú te llega algo, tienes que corroborar que esté en la palabra porque dice Jeremías que que nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Entonces, si tú y yo no sabemos que nuestro corazón es perverso, nos vamos a dejar engañar por él. No nos va a hacer creer, y te vas a sentir que eres la mejor, la más buena. Voy a hacer esto. No, tenemos que ser guiadas por Dios, ¿ok? Así como dice el Salmo 119, 105, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, no podemos dirigir nuestra vida así porque sí, si no es por la palabra de Dios. O sea, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Ok? Y bueno, fíjense, aquí quiero que vayamos todas a Hebreos 13, 7 y me dice quién se anima a leerlo. Está ahí adelantito de Tito, sigue Filemón y luego está Hebreos. Yo, maestra, A ver, Leti, por Hebreos, ¿qué? favor. 13, 7, por favor. Ujú. Dice, voy a prender mi lámpara. 13:7. Ajá. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Amén. Gracias, Leti. Ven, que estábamos hablando de sujetarnos a nuestras autoridades, pero a veces que ni siquiera nuestro pastor tenemos el amor, el respeto de ir a comentarle algo, una decisión que a veces no sabemos si hacer o no hacer, no lo tomamos en cuenta. Era Hebreos 13, 7, Anita.
¿no? Entonces dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, ¿no? O sea, tenemos que acordarnos, tenemos que amarlos, tenemos que eh, tomarlos en cuenta, ¿no? Y sujetarnos a lo que nos está diciendo, porque ellos velan, hermanitas, por nosotras. Y bueno, ahora, si tú tienes un jefe que es perverso, ¿no? O un esposo que es incrédulo. En Efesios, pues ven que dice que debemos de sujetarnos a nuestros esposos, ¿verdad? Eso lo manda aquí precisamente esta carta que le está escribiendo, que se sujeta a las autoridades, a los gobernantes. Hermanas, nosotros no vamos a cambiar a nuestro esposo, ni al jefe, ni a nadie. No vamos a poder cambiar su cultura ni nada. Pero sí, sí Dios puede utilizar nuestras vidas como evidencia. O sea, ¿qué tanto tú haces lo que Dios dice? Y Dios va, tú vas a hacer una evidencia, mira, ahí está mi hija. Sí se puede. O sea, no esperemos nosotros cambiar a la gente. Dios va a usar nuestra vida como evidencia, ¿ok? Entonces, cuando regresamos a título, entonces cuando dice procuren esa parte del 7 al final, del 8 perdón, cuando dice procuren ocuparse en buenas obras, pues Dios quiere que nos enfoquemos, que seamos de bendición, con un corazón amoroso y lleno del poder del Espíritu Santo. Si no estamos llenas del Espíritu Santo, hermanas, lo vamos a hacer en nuestra carne. ¿Qué pasa? No sé si alguna de ustedes sirve en la iglesia, que les ha tocado, bueno, sí, la mayoría de ustedes sirven, que les llega a unos hermanitos que son inmaduros o que a lo mejor no son cristianos y les hablan mal. No están los edecanes y siéntese aquí, hermano. No, y los avientan y no esto y así, ¿no? Son personas, pues así groseras, etcétera. Nosotras tenemos que tener un corazón amoroso para con estas personas, por eso debemos de ser llenas del Espíritu, porque si lo hacemos en nuestra carne, hermanas, les vamos a contestar igual de malas, o si vamos a servir en nuestra carne, eh, pues vamos a terminar cansada, ay, qué flojera, ay, tengo que ir a servir. O sea, no vamos a estar llenas del Espíritu. ¿Ustedes creen que va a servir un servicio así al Señor? O sea, tenemos que agradar al Señor con todo nuestro corazón. Debe de ser un placer servirle. Y fíjense, lo que sigue es muy hermoso. ¿Se acuerdan que les mandé la imagen hace ratito? Y dice aquí, esta imagen me gustó mucho. Está el Señor Jesús porque así nos está creando, ¿no? A cada una de nosotras, una vez que somos salvas. Es cuando Él empieza, porque antes ni lo vamos a obedecer. ¿Se acuerdan que Anita, Fabi nos habló de eso, ¿no? Que antes nosotras éramos unas impías y rebeldes y llenas de concupiscencia, etcétera. Así el Señor no podía, pero cuando somos salvas, o sea, Jesús terminó su obra en la cruz, pero va a empezar con nuestra salvación su obra. Y fíjense, hermanitas, quiero que me pongan atención en esto. ¿Alguien conoce esta pintura? ¿Alguien que me diga de quién es? ¿Cómo se llama? Creo que es el tiempo ¿Quién? A ver, díganme quién. de Salvador Dalí. Muy bien, exacto. Es una obra de Salvador Dalí, se llama La persistencia de la memoria, o los relojes blandos, o los relojes divertidos. Hasta en el Paseo de la Reforma o en museos hay así muchos estos relojitos. Les voy a decir de qué se trata. El Señor Jesús es un gran artista, así como vimos aquí, nos está creando. Ahorita les voy a dar un versículo que habla de eso. Pero les voy a dar un ejemplo del mundo. Salvador Dalí creó esta obra y cuando creó, así como todos los artistas, una obra se ponen a conceptualizar, así de, ¿qué voy a crear? Ah, pues voy a crear una pintura. Entonces él conceptualizó esta obra de arte de la época del surrealismo eh, y le puso un tema, ¿no? Los relojes blandos, la persistencia de la memoria. Y él estaba enfocado en enseñar con esta pintura que el tiempo es relativo, ¿no? Que el tiempo en cada persona varía y la memoria también. También habla de la ansiedad y de muchas cuestiones. Por ejemplo, aquí
Son los Cabos de Cataluña. Ahí pasaba mucho tiempo Salvador Dalí y por eso ahí se ve al fondo. Aquí en esta mesita que está acá hay un reloj de bolsillo que tiene hormigas, no se alcanza a definir bien. Hay un árbol ahí seco. O sea, aquí es todas sus memorias que tenía Salvador Dalí, pero ya como transformándose, ¿no? Ahí y el tiempo varía, Sí, descansa. así para él como para otros. Querida Lili, bella Lili, ¿quién puedes mutear tu micro? Gracias. Gracias, Lili. Todavía no Sí, aparece muteado. ok. Y bueno, entonces, fíjense, les voy a leer una partecita. Dice que los artistas crean obras a partir de la conceptualización de su idea, investigan el tema y experimentan con diferentes materiales, ¿no? Para hacer el soporte. Y bueno, pues, ¿qué creen que así hace nuestro Dios? Igualito. Les voy a enseñar la siguiente imagen. El Señor cuando nos creó, Él nos formó en el vientre de nuestra madre, dice aquí en Jeremías. Antes de que te formase en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. O sea, Dios conceptualizó y aquí a Jeremías le dice, tú vas a ser un profeta, ¿no? Con Cari dijo, tú vas a ser tal, con Leti tal, tú Lili vas a ser tal. ¿No? Y aquí en Isaías, que están viendo aquí a un ladito, pues dice que él le dio un nombre, hermanitas. Él da un nombre a cada una de nosotras, él nos conoce. Si se fijan, cuando pedimos que oren por nosotras, hoy ora por mí. ¿Ustedes creen que el Señor no va a saber quiénes somos cuando oran por nosotras? Sí, ¿verdad? Entonces él nos da un nombre. Pero ahora viene las técnicas que el Señor va a usar para su obra de arte. Por ejemplo, Salvador Dalí, hermanas, aquí él utilizó pigmentos con aceite y lienzos. Los lienzos podían ser telas de algodón, de cáñamo. En nuestro caso, el Señor va a utilizar técnicas y va a ser, quiero que nos vayamos a Efesios 2:10 toda, alguien bueno, aquí ya está. Ya lo escribí aquí. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios, hermanas, nos va a crear, ¿no? Somos hechura suya. Esta palabra hechura, poema, significa fabricar, confeccionar, elaborar. Es un producto manufacturado. Entonces, fíjense, Dios nos va a confeccionar a cada una para ser semejantes a su Hijo. Ahora sí, ¿quién me ayuda a buscar Romanos 8:29? Hermanitas, por favor. Así rapidísimo que diga, ya está. Lo tengo el link, A ver, por favor, sí, Claudia. 8:29. Ujú. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, gracias. Gracias, Claudia. Entonces, si se fijan, dice que para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ese es el propósito de Dios, primeramente hacernos conforme a su Hijo Jesús. Y lo que sigue, hermanas, pongan mucha atención. Cuando conocemos al Señor Jesús y somos salvas, Dios quiere despojarnos del viejo hombre. Entonces, por eso puse esta imagen así. Dios quiere que nos empecemos a llenar de Él. O sea, va a hacer esa obra de arte en nosotras y va a comenzar. Así como Dalí utilizó las técnicas del óleo, el Señor va a utilizar tres instrumentos, tres técnicas, hermanitas, que es la palabra de Dios, la oración y el sufrimiento. Si fijan, a un lado está Jesús ahí con un corderito, ¿se fijan en esa imagen?
El Señor Jesús, como dice Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres. Así como el Señor Jesús se despojó de su divinidad, Dios lo que va a querer es despojarnos de nuestra antigua manera de vivir, así malvadas, impías, envidiosas, pero no solamente lo va a lograr, hermanas, utilizando estos tres instrumentos. Por favor, nada más veo a 5 hermanitas aquí porque no veo a las demás, pero Fabi, ¿me puedes ayudar con Primera de Tesalonicenses 2:13, por favor? Sí, Liz. Si el Señor no hace estas técnicas, hermanas, nunca vamos a poder hacer buenas obras. Nunca. Adelante, Fabi, si lo tienes, por favor. Ajá, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así es, o sea, la palabra de Dios es la que va a actuar, hermanitas, en nosotras. Entonces, por eso es necesaria la palabra. Luego viene la oración. La oración, pues normalmente todos conocemos Efesios 3:20, que dice que la oración, no la sabemos, pero ahorita se me va, ¿eh? Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotras. Entonces, va a ser necesaria la oración también y también el sufrimiento. Eury, ¿me ayudas con Primera de Pedro 4:12-13, por favor? A ver si está por ahí, Eury. Sí, aquí ando. Primera de Pedro, ¿qué? Perdón, 4:12-13, por favor. 13. Ujú. Sí. Ok, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gracias, querida Eury. Entonces, si se fijan, va a haber sufrimiento, pero Dios no quiere que nos asombremos, así como de, ay, mira, vino esto, esta enfermedad, no, porque aquí dice que no os sorprendáis del fuego, ¿no? De prueba que nos ha sobrevenido. Entonces, es importante estos padecimientos, hermanitas. Solo esto nos va a ir transformando a su imagen y semejanza. O sea, el Señor Jesús sabía la palabra. El Señor Jesús se la vivía orando y nadie más que el Señor Jesús sabe lo que es el sufrimiento. Y para parecernos a Él, ser esa obra de arte, tenemos que pasar lo que el Señor pasó, cómo orar y la palabra de Dios. Y fíjense, resumiendo, la palabra de Dios dice la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra tiene algo especial, hermanas, que nos va haciendo que actúa en nosotros. Y en 2 de Corintios 3:18, ven que dice ese pasaje de que de gloria en gloria somos transformados, ¿no? Por su imagen. Entonces, la palabra también nos va transformando. Si no pasamos tiempo en la palabra, hermanitas, nosotras vamos a seguir igual. Y aunque el Señor quiera hacer su obra, si no queremos pagar el precio de estudiar, de comprometernos, por más que el Señor quiera hacer su obra, no va a poder hacerlo en nosotras. Y el poder aquí, según el poder que actúa en nosotras. Aquí vemos que esta palabra poder, hermanita, significa que es algo poderoso, maravilloso, así que tiene un gran impacto. Alguien que ora, si es justo, va a lograr que sucedan cosas porque el Señor va a respaldar. O sea, el poder de la oración a través de nosotras, hermanitas, es ilimitada. O sea, en todo momento podemos orar. Y es milagroso, es eficaz y tiene mucha fuerza. ¿Qué dice Santiago 5:16? Que la oración del justo, ¿verdad?
La oración eficaz del justo puede mucho, o sea, tiene mucho poder, pero si nosotras no oramos o no oramos conforme a su voluntad, porque dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Pero a veces no sabemos orar y no oramos de acuerdo a su voluntad y el Señor no va a obrar. Entonces, el Señor va a utilizar la oración, pero también va a utilizar el sufrimiento, como vimos, pero no nos debemos sorprender. Así que de hoy en adelante, cuando nos venga una situación, hay que decir, Señor, sé que estás formando carácter en mí, sé que me estás formando como a la imagen de tu Hijo Jesús. Entonces, permíteme saber cuál es el propósito, pasarla de la mejor manera. ¿Y saben qué es muy hermoso, hermanitas? Que en ese tiempo, cuando el Señor nos va formando, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso dice aquí Mateo 28:20, ¿no? Que Él va a estar. Entonces, a veces es doloroso. Bueno, el sufrimiento siempre es doloroso, ¿no? A lo mejor ahorita ya tiene mucho que no pasas alguna situación y estás en paz y tranquila, pero créeme que va a pasar tarde o temprano porque es parte. Ya vimos que son de los tres instrumentos que el Señor usa para hacernos a su imagen y semejanza. Y bueno, nunca vamos a llegar a ser perfectas, eso sí, hermanas, nunca, porque dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Cristo, ¿se acuerdan? Entonces siempre va a estar, pero sí vamos a aprender a ser más maduras cada vez, hermanitas. Ya no vamos a llorar por todo, patalear por todo, cualquier situación vamos a ir corriendo a la palabra. Nos vamos a poner a orar porque sabemos que la oración tiene poder y que el Señor va a estar con nosotros en esos momentos de dificultad. Y bueno, puse una imagen aquí. Ahí está la hermanita Bruna. Hermanita Bruna, imagínense que ya somos un poquito más maduras, ya estamos así listas, o sea, esa naturaleza de Cristo ya está en nosotras. Entonces ya el Señor Jesús ya está dando Dios está dando los últimos detalles ahí en su cabellito, así como que, nos falta el color de tu cabellito, ya estás lista. Entonces está la imagen de Jesús y el Señor Jesús, nuestro Dios ya terminó su obra, ¿no? Ya utilizó los tres instrumentos. ¿Cuáles eran los tres instrumentos, Rosy? Rosy, ¿me dices cuáles son los tres instrumentos que acabamos de decir? Perdóname, Sí, Rosy. sí, aquí Ajá. estoy. Es la palabra de Dios, la oración y el sufrimiento. Muchas gracias, Rosy. Exactamente. Entonces, de cuenta como estas pinturitas aquí, pues el Señor utilizó eso y estamos, pero bien hermosas, listas. ¿Para qué? Para buenas obras, como dice aquí Pito, ¿verdad? Tres que estamos estudiando. Aquí puse a unas hermanitas cuando nos mandaron sus versículos. Y pues si se fijan es como una galería. Imagínense ahorita todas ustedes una galería que dice el Señor, miren, todas esas son mis hijas, ¿no? Creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios las preparó de antemano. Eso está en Efesios 2:10, pero quiero que alguien me ayude a Colosenses 1:10, este versículo que puse ahí abajo, por favor. A ver si alguien lo tiene. Manitas. Yo, A ver, Carito, por favor. dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Gracias, Anita. Entonces ya vieron, creciendo en el conocimiento de Dios también, siempre creciendo en el conocimiento. Fíjense que esta palabra de buenas obras, si regresamos a Tito, hermanitas 3:8, dice, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esta frase que utilizó aquí, del griego ergois, agatois, es una alusión a seguir los pasos de Cristo. O sea, dice Primera de Pedro que Cristo nos dejó sus pisadas, ¿no? Para que sigamos sus pisadas. Y en la palabra, ahí aprendemos cómo deben de ser sus pisadas. Y así como ahorita leyó este Carito, pues reafirma esta enseñanza, ¿no? Y entonces, fíjense, la fe
En el Señor Jesucristo nos trae salvación y la salvación perdona y al perdonar nosotras estamos listas para buenas obras. Y esas buenas obras, hermanas, unos ejemplos rapidísimo para pasar al siguiente versículo, que es el enfoque de este capítulo, el 3, que es con los incrédulos, es que tengamos un corazón amoroso, ¿no? Un corazón amoroso, actos genuinos que beneficien verdaderamente a estas personas incrédulas. ¿Por qué, hermanas? Fíjense, porque Dios ya lo planeó con la antelación, como dice Efesios 2, ¿no? Él ya planeó las buenas obras. A Carito, dice Dios, tú vas a hacer tales obras, hija. Ya las planeé. Tú vas a ser usada para esto. Con el mundo incrédulo con que estás, yo ya los creé, pero necesito, Carito, que estés en mi palabra, que seas una mujer de oración y que cuando pase el sufrimiento no te sorprendas. Lo mismo para Judith, lo mismo para la hermanita Bruna, lo mismo para todas. O sea, cada una el Señor ya planificó cada obra. Y las vamos a hacer no porque seamos muy buenas, sino porque el Señor Jesús es el que nos respalda y lo hacemos por agradecimiento a Él. ¿Ok, hermanitas? Y bueno, ahora vamos a ir al siguiente versículo de Tito. Y dice el 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Aquí Pablo, hermanitas, ya estaba así, estaba muy molesto. Decía, ¿sabes qué, Tito? Evita las cuestiones necias. No, no te pelees, no te enojes, no discutas porque son vanas y sin provecho. Acuérdense que en la isla de Creta, hermanitas, había muchos judaizantes que insistían en la ley mosaica. ¿Se acuerdan que la ley mosaica, pues, es los 5 primeros libros de la Biblia, la ley, ¿no? Que Dios mandó, pero la gente, los fariseos en la época de Jesús, pues todo malinterpretaban y ven que les decían, no trabajes, no, en el Shabbat no puedes ni atarte los cordones porque te cansas y eso está prohibido en la ley. Si se cae un animal en un hoyo o algo, no puedes bajar por él porque estás trabajando, porque eso dice el Éxodo, ahorita lo vamos a leer. Entonces eran judaizantes que solo se iban a la ley sin tener amor y compasión por los demás. Y hay algo que encontré así muy lindo, hermanas, y vamos a Mateo 19, todas, por favor, todas, todas, todas. Dejen agarrar mi Biblia. Mateo 19, versículo 16 al 18. Y fíjense, a ver, espérame. Ajá, dice, aquí está hablando de un joven rico que se acercó al Señor Jesús. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hasta ahí le voy a dejar ahorita, hermanitas. Aquí vamos a ver que este joven creía que esa ley, la ley del Antiguo Testamento, si él nada más cumplía con esa ley mosaica, ya estaba, ya tenía un pie en el cielo, ¿no? Por eso es así, yo ya hago toda la ley. Y aquí vamos a ver, hermanas, cómo al Señor no le importa cumplir la ley tal cual está, como en el Antiguo Testamento. Dios va más allá. Entonces, cuando Él le dice que venda sus posesiones, hermanitas, aquí Jesús con esta indicación le estaba demostrando que lo que hacía no servía para nada, porque para este joven
el primer mandamiento que está en Éxodo 23, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, este joven la estaba violando, ¿no? O sea, realmente este joven, su Dios era el dinero, no era el Señor Jesús. Entonces ahí Jesús le demostró, ¿sabes qué? Tú dices que sigues la ley porque este Señor Jesús cuando le dice no matarás y tal, le está diciendo los cinco mandamientos que van de acuerdo a al prójimo. Pero el Señor Jesús se brincó el uno. Quiero que me acompañen, por favor, a Éxodo 23, hermanitas todas. Éxodo está al principio, segundo libro, Génesis, Éxodo 23. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? A ver, hagan así su manita. Sí, Ok, si se fijan ahí dice, no sí, tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta ley que estamos leyendo, hermanas, es la ley que se supone que los judaizantes la cumplían al pie de la letra, ¿no? Entonces, este chico realmente no estaba cumpliendo. O sea, realmente el Señor Jesús le demostró, ¿sabes qué? Yo no soy tu Dios. ¿Y cuántas veces a lo mejor nosotras creemos que por ir a la iglesia, que por servir, que por ser esas cosas realmente estamos cumpliendo? Pero ¿qué cosas nos ha pedido Dios, hermanas, que no la hemos dejado? O sea, piensa, de verdad, medita. ¿Qué cosas? Tan solo si el Señor ahorita Jesús te dijera, dime tu devocional de hoy, hija. Dime, ¿qué te enseñé hoy? Yo te estuve esperando con los brazos abiertos. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste ayer? ¿Qué te hablé antier? O sea, yo creo que si nos preguntara así, y bueno, y aparte de hacerlo, de estudiarlo, ¿lo hiciste? Entonces el Señor es bien hábil, bien sabio para confrontarnos y yo creo que muchos lo han pasado cuando uno cree que ahí va y el Señor de repente nos confronta y nos dice, no, no, hija, no, realmente estás mal, no es lo que yo te pedí. No, entonces a estas cuestiones se refería Pablo, hermanas, que evitaran estas genealogías, estas situaciones. Por ejemplo, el día de reposo, ahí mismo en Éxodo 28, ahí mismo donde estamos en el 3, vamos a leer el 8. También es una ley que Dios les dio y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. O sea, sí era una ley, pero, o sea, hermanas, estas personas, por ejemplo, los fariseos, ya en la época de Cristo, que ataban cargas pesadas, por eso el Señor Jesús les decía, ustedes atan cargas pesadas que ni ustedes pueden llevar. O sea, si veían una persona, un animal que se caía, decían, no, no, no podemos trabajar. Aquí el Señor Jesús dice que es el día de reposo. Pues ni modo que se muera. ¿Qué decía el Señor Jesús? Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, misericordia, no te va a pasar nada si sacas al pobre animalito, si vas a ver un enfermo y vas corriendo por el doctor. Ah, no, pero como está en la ley, entonces a esto se refería Pablo cuando le decía a Tito, evita esas cuestiones necias, porque había muchos judaizantes así, hermanitas, ¿no? No es que ustedes no siguen la ley mosaica, no es que el vino va a ir fermentado o va a ir con acimos, o sea, sin fermentar. Entonces, Pablo es esto lo que les decía, ¿no, hermanitas? Y bueno, hay otro ejemplo que, si algún momento tienen la oportunidad de ver la historia de Martín Lutero, el reformador, ¿verdad? El que inició la iglesia protestante. Él era un católico, hermanas, era un teólogo, un erudito, pero él vivía precisamente con toda esta ley, vivía con un peso que no se sabía salvo verdaderamente, por obras, 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 hasta que, bueno, en la palabra encontró, el Señor le reveló que no es por obras, es por gracia. Y aunque él quiso reformar esto y se lo dijo al Papa, etcétera, no, pues lo excomulgaron, empezó a tener mucha persecución y fue cuando se realizó el protestantismo, ¿no?
Pero Martín Lutero fue una de estas personas que vivió esto precisamente que Pablo le decía a Tito. O sea, hay muchos así religiosos, por eso evita estas contiendas, ¿no? Y bueno, hermanitas, ya para finalizar, dice aquí un texto de MacArthur que me gustó mucho que dice, el método bíblico de la evangelización es la proclamación de la verdad y no la argumentación del error. O sea, nosotros no nos vamos a estar peleando si alguien quiere comer carne de puerco y si alguien no quiere. O sea, a nosotros nos debe importar que conozcan al Señor, que se arrepientan, ¿verdad? O sea, solamente la verdad, que sean salvos. No vamos a estar en que no esto, ¿y por qué traes un pantalón en la iglesia? ¿Y por qué no la falda? No nos vamos a meter en esas cuestiones, porque es lo que aquí Pablo enseña a Tito y bueno, nos sirve a nosotros. En conclusión, Anita, ¿me puedes leer la conclusión, por favor? Por Sí, favor. sí. Dice, cuando uno se enamora de veras, el amor le impulsa a la bondad. Su amor al ser amado es tan fuerte que quebranta su antiguo amor al pecado. Eso es lo que Cristo hace por nosotros. Cuando le amamos a Él, ese amor recrea y restaura nuestra voluntad hacia la bondad. William Barclay, ¿estás enamorada de verdad de nuestro Señor Jesucristo? Gracias, Anita. Este comentario me gustó mucho porque dice que cuando nos enamoramos de verdad, hermanas, ese amor nos impulsa a la bondad. Entonces, ¿qué tan enamoradas estamos del Señor? ¿Qué tanto lo buscamos en su palabra, en su presencia, en oración? Y bueno, ya aprendimos que no nos debe de sorprender el sufrimiento. Y bueno, con esto terminamos. Aquí les dejé unos pasos para nuestra vida cristiana que nos pueden ayudar, hermanitas. Debemos de confesar y abandonar el pecado tan pronto como seamos conscientes. O sea, yo soy bien consciente de mis pecadotes, hermana, y apenas me descubro y digo, ay, no, ay, qué horrible corazón tengo. Y trato de luego, abandonar, ¿no? O sea, lo confieso, Señor, aquí, de verdad que qué corazón. O sea, tenemos que abandonar, confesar y abandonar el pecado. No la desobediencia, el chisme, las malas actitudes, porque el Señor así no puede trabajar en nosotras. Acuérdense que nos estamos despojando del viejo hombre para que el Señor Jesús sea formado en nosotras, ¿no? Debemos rendirnos de manera continua a la voluntad de Dios. Señor, tú estás permitiendo esta situación, me rindo. Que mi esposo me rindo, Señor. Obra tú. Tú trata con él. Ahí te lo dejo. Que mi familiar esté enfermo y yo quiero buscar con los doctores y esto, y a veces ya es desgastante, Señor. Si es de ti, abre puertas. Tú guíame, Padre, sé tú, porque ya me cansé no de estar ahí. Pasar tiempo en oración, ya vimos que la oración tiene mucho poder. Estudiar la palabra de Dios para discernir su voluntad y hacerla y no vivir engañadas, hermanas. Aprovechar las oportunidades de servicio. De verdad, hermanitas, cuando yo descubrí, porque debo de reconocer que el Señor me ha dado un don, cuando yo reconocí que ese don, no saben cómo me encanta, sí. Es pesado, es pesado estudiar la palabra, pero cuando pago ese precio y me rindo, o sea, termino, soy la más gozosa y la más feliz y, y encuentro propósito. O sea, soy una mujer casada, tengo hijos, gracias a Dios. Pero el sentirme que cumplo el propósito por el cual Dios me creó me hace la mujer más dichosa. Y yo creo que ustedes lo han vivido, ¿no, hermanas? O sea, cuando nosotras estamos para servir, usamos esos dones, de verdad que van a descubrir que dice, Señor, para esto fui creada. ¿Y para qué fuimos creadas? Para buenas obras. Y debemos de cultivar la comunión entre nosotras. A ver si después nos juntamos un cafecito todas ahí en la congre, una comidita. Eso es bueno, no debemos de, ay, no, es que ella no sé qué es. O sea, debe haber esta unidad. Somos, por ejemplo, ustedes las que son mamás, ¿les gustaría que sus hijos estuvieran divididos, sus familiares así divididos? Entonces Dios quiere que nos reunamos, que haya comunión, consejo, que nos echemos porras, que nos animemos, que nos exhortemos y que tengamos un corazón así de amor como el Señor Jesús. Ok, hermanitas, y bueno, con esto terminamos nuestro estudio de hoy.
Sí, un cafecito, dice Lulu. Sí, todas vamos a tomarnos un cafecito. A ver, déjenme ver los mensajes porque como estaba compartiendo pantalla, no los vi. Ah, ya. Sí. Ah, ya no vi, Fabi, el último, eso último. Perdóname. No, no lo vi. Luego ahorita me recuerdas. Bueno, vamos a orar para pasar rapidísimo a las preguntitas, a lo que quieran compartir, ¿sale? Me gustaría que orara, por favor. A ver, ¿quién quiere orar? A ver, hermanita Sandra, ora, por favor. Si nos despides en oración, gracias. No te oyes, Sandra. A ver, a ver Ah, si ya, ya. ya, Ahí está. andaba por otro lado, perdón. Ya. Sí, bendito Dios y Padre eterno, en esta noche te damos las gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Eli, Señor, porque tú la has usado en este tiempo para que nos pueda compartir, mi Dios, de tu palabra, oh Dios. Gracias te doy, Señor, porque tú pones en nuestro corazón, Señor, el querer como el hacer. Dice tu palabra que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Padre. Aquí estamos todas, Señor, reunidas en tu nombre, sabiendo que estamos necesitadas de ti, mi Dios, que cada día necesitamos una palabra de aliento, necesitamos seguir pegadas a la vid que eres tú, mi Dios. Gracias por este tiempo. Te ruego que nos sigas ayudando a cada una de las que estamos aquí reunidas, Señor, a seguir caminando contigo, Padre mío, a que nos sigamos afirmando cada día más en ti, que nos enamoremos más de tu palabra, Señor, y de vivir cada día conforme a tu voluntad y no la nuestra, oh Dios. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, por todas mis hermanas y por mi hermanita Eli que compartió. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita Sandra. Y bueno, ahora sí. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanitas? Ahorita estoy viendo así una galería de hermanas, así que estamos en esa obra, ya casi terminadas todas. Que el Señor nos use. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanitas? Yoli, Adelante, hermanita Claudia. bueno, pues decir que a mí me habló mucho el Señor en cuanto a la parte que dijiste que fuimos creadas para buenas obras. Y pues es cierto que a veces pensamos, yo hago cosas bien, pero si yo ayudo, pero si yo, no sé, tengo bien tal vez mi casa o algo, ¿no? Pero solamente, o hablo por mí, ¿verdad? Eh, es ver lo bueno que hacemos y no lo malo, ¿no? Como que eso nada más lo hacemos a un ladito y es de, ay, bueno, ya pasó, ¿no? Y no, como bien dices, o sea, y de verdad, esto el Señor me lo ha estado a mí hablando a mi corazón y a mi vida y en la vida cotidiana, de no dejar a un lado cuando cometemos esos errores, cuando no somos misericordiosos, cuando señalamos o cuando hablamos de una manera áspera que lastima, ¿no? Y el Señor, gracias a Dios, que me habla y me dice, ve cómo estás hablando, ¿no? Y es verdaderamente algo de agradecer al Señor que pueda tocarnos y decir, ¿sabes qué? Estás haciendo mal. Porque a veces, y en un tiempo atrás, yo seguía en un extravío, ¿no? O me daba cuenta y decía como, "Pues, luego, ¿no? O, ay, sí, no fue tanto, ¿no? Pero sí Ujú. verdaderamente es un alivio, o sea, quiero compartir que es un alivio el venir a Dios después de haber hecho algo equivocado y decirle, Dios, perdóname y ayúdame, ¿no? Porque entonces estamos rindiendo ese pecado delante del Señor y Él nos ayuda a que eso salga de nuestra vida y encaucemos nuevamente para andar conforme a su perfecta voluntad. Amén. Es verdad, hermanita. Por eso dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos. Amén. Y cuando nos sentimos así, ¿no, hermanas? Así perdonadas, es así como un amor que crece. O sea, cuando no subestimamos lo que Él hizo en la cruz. O sea, decimos, Señor, "Guau, eres tan hermoso y he hecho unos pecadotes y saber que puedo venir a ti, que el Señor Jesús es nuestro abogado y nos limpia y eso nos debe cada día animar a seguir, ¿no? Señor, voy a seguir contigo en tu palabra, que tu amor me impacte. O sea, nosotros hermanas debemos de buscar
que el Señor nos impacte. O sea, es lindo cuando vamos y escuchamos prédicas y hay predicadores que son de mucha bendición y nos impacta, pero no debemos buscar al hombre, debemos de buscar a Dios, que Él nos impacte. O sea, que estemos enamorados y Señor, o sea, leer tu palabra es mi delicia, como decía David, ¿no? Oh Señor, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, en el Salmo 119, 27, ¿no? O en el 18 que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hay que decirle, Señor, abre mis ojos para que voy a ver las maravillas, para que me enamore, para que me goce, para que lo que me pase, Señor, no me queje, no tenga una visión, como decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Pero con el Señor Jesús, con su palabra, con el conocimiento, porque si no dice, o sea, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si el Señor quiere mujeres preparadas, yo le doy gracias a Dios por sus vidas, porque se conectan, porque memorizan, porque algunas ya lo van a hacer. No, no importa si sabes uno o dos, lo importante es comenzar. Dios lo que quiere es eso, el paso. Ya vimos que Él va a utilizar su palabra para formarnos. Si no tenemos conocimiento, hermana, si no tenemos una mente informada del enemigo, es muy fácil que nos engañe. ¿No? Como vimos en un inicio, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y esta palabra corazón, lev, del hebreo, significa la voluntad, los sentimientos, las emociones. Entonces, si nuestras emociones y todos son engañosos, todos no lo vamos a creer. Entonces dice el Señor, no, o sea, ¿quieres creer algo? Cree en mi palabra. Entonces, ahorita me emociona mucho que ya me lo vamos a terminar. Tito, el pastor César ya nos dio unas indicaciones de cuáles libros poder estudiar. La verdad es que yo decía, pues perdón, aquí te tengo Judith. Yo decía Esther, Ruth, qué bueno, ¿no? Entonces el pastor César nos dice, no. Cuando yo bajé, Anita y Fabi, bueno, ustedes se fueron y yo bajé, entonces me dijo, no, hija, yo necesito que ustedes como mujeres cada vez estén más preparadas. En la iglesia hace falta mujeres muy preparadas de la palabra, ¿no? Que puedan ser ese impulso para sus varones, para sus hijos, mujeres de oración. Hermanas, tenemos una iglesia tan grande, ¿no? Dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, ¿cuánto hace falta? Imagínense cuánta gente necesita consejería, hermanas. ¿Cuánta? Y no hay. Pero tenemos que estar preparadas para dar un consejo. Entonces el Señor necesito que te prepares, hija, prepárate, porque, o sea, ¿ustedes creen que el Señor Jesús, si iban a pedir consejo, no sabía? Entonces, al ser como Él, su imagen, como ahorita vimos, su obra de arte, tenemos que tener conocimiento, o sea, la palabra. Tenemos que ser mujeres de oración, de poder, ¿no? Y tenemos que haber pasado por el sufrimiento. Una persona que no ha pasado por el sufrimiento, hermanas, no tiene autoridad para hablar con alguien. Porque ¿qué le vas a decir a una mujer que ha sufrido, que ha sido violada, que ha sido abandonada, que ha sido humillada, si nosotros no lo hemos pasado? ¿Qué le vas a decir? Ay, no sé qué se siente, la verdad es que no te puedo comprender. O sea, necesitamos pasarlo para entenderlo. Por eso el Señor Jesús me encanta, porque Él nos entiende. O sea, ustedes creen que Él vino a la tierra, se despojó y no nos va a comprender en estas debilidades de carne que tenemos. Claro que sí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo debemos de saber que nosotras tenemos esa naturaleza de nuestro Dios, ¿no? Somos a espíritu. Entonces, ese espíritu nos ha vivificado, lleno de Él. Vamos a obrar en el espíritu, hermanitas. ¿Vale? Entonces, gracias a Dios por sus vidas. Yo les pido que oremos, que sigamos orando por este estudio. Aquí está Anita, Fabi y Leti, que no me dejan mentir, que nos dijeron, hacen falta mujeres que enseñen la palabra aquí en la iglesia. Hace falta maestras. ¿No? Entonces, prepárense, hermanitas. Si ustedes saben que tienen ese don, que les gusta investigar, que les gusta enseñar, pues ya tienen ahí un propósito. Ahora hay que prepararnos. Y ya cuando ustedes quieran, pues ahí, hermano, aquí estoy. Ay, ayúdeme para que pueda servir, ¿no, hermanitas? Porque hace falta muchos obreros en la iglesia. Y bueno, con esto Maestra, terminamos. maestra, ¿puedo nada más complementar algo? Sí, adelante, Leti. Este, Dios, ahorita lo que dijo la hermanita, que es muy cierto, ¿no? Que nosotros
como que vemos nuestras buenas obras, pero no queremos reconocer nuestras malas obras, pero tomemos en cuenta que nuestras buenas obras no vienen de nosotros. Por eso Dios nos dejó al Espíritu Santo. Y si mora en nosotros el Espíritu Santo, es el que nos redarguye, como tú comentaste al principio, que cuando tú reconoces que estás pecando, que estás haciendo algo mal, es porque te está redarguyendo el Espíritu Santo y porque también el Espíritu Santo es el que nos da el hacer como el querer. Entonces nosotros no nos podemos atribuir esas buenas obras porque sí fuimos predestinadas, pero bajo el poder y el dominio del Espíritu Santo. Ahora, es muy distinto que tengamos el Espíritu Santo que mora en nosotros y que seamos llenas del Espíritu Santo. Cuando seamos llenas del Espíritu Santo, lo reflejamos porque la palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que estamos en Cristo. Entonces, eso es muy importante, que no pensemos, yo estoy haciendo buenas obras porque estoy evangelizando o estoy haciendo. No, 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 no. Eso no es bajo tu poder, ni tu voluntad, ni nada, porque si fuera por mí misma no lo haría, sino es bajo el poder y dominio del Espíritu Santo. Eso es nada más reconocerlo. Sería todo. Gracias, amén. Sí, Leti, tienes mucha razón. Por eso hay niños espirituales y hay adultos espirituales, ¿no? Entonces, no porque tengamos al espíritu significa que ya podemos hacer todo, etcétera. El Señor quiere que seamos llenas del espíritu, maduras en el Señor, y eso va a ayudar para que hagamos buenas obras porque va a ser el resultado del Señor en nosotras, ¿no? No porque nosotras seamos muy buenas, porque nada más nos alejamos tantito de la palabra, no sé ustedes, hermanas, pero yo dejo un día, 2 días de acercarme al Señor y ya sale mi carnota, pero bien feo. Digo, no, Señor, si me alejo de ti, de verdad que... O sea, por eso no nos debemos de juzgar a las otras personas que no están en Cristo, o incluso hermanos, a veces que nos alejamos y nos enfriamos muy fácilmente. Por eso dice el Señor Jesús en Juan, ¿no? Este, dice, Dani Cecilia dice que pensó que era la única. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. O sea, hay que perseverar, perseverar. Y bueno, hermanita, no las quiero detener más. Gracias a todas. Hay que orar unas por otras y en 15 días subimos lo que llevemos de Tito 3. Del 1 al 9 va a ser el límite, pero si quieren menos, menos, más, etcétera. ¿Sale? Y bueno, pasen bendecida noche. Bye, bye. Gracias, Muchas hermanita. gracias, Eli. Buenas Buenas noches, noches, Dios les que Gracias. bendiga. descansen. Buenas Bendiciones. noches. Bye. Gracias, Eli. Buenas noches. Que descansen todas. Igualmente, Igualmente. nos vemos. Gracias, igualmente. Igualmente. Gracias, Eli. Buenas Bye, bye, chicas. noches. Bendiciones.